Ya. A ver, la última clase nosotros habíamos visto de cómo nació el Ecuador como una república independiente luego de que terminó la Gran Colombia. La Gran Colombia duró como 10 años, pero los países empezaron a separarse porque no estuvieron de acuerdo con la ideología de Simón Bolívar. En cambio, los Estados Unidos de Norteamérica no se han separado hasta la actualidad. Nosotros sí. Una vez que nos separamos ya de la Gran Colombia, nos separamos todos los países, ¿qué fue lo que empezó ahí entre países? Digamos, Ecuador con Perú, con Colombia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hubieron? Empezaron, empezaron a pelearse porque no sabían hasta dónde terminaba el otro país. Exacto. Por los territorios, ¿no es cierto? Empezaron las peleas por los territorios. Nosotros tuvimos que prácticamente regalarle al Perú una parte de nuestro territorio y así nosotros quedamos siendo pequeños. Entonces, ya nacimos nosotros ahora como una república independiente, pero no sabíamos cómo llamarnos. ¿Cómo surgió nuestro nombre de Ecuador? por la línea ecuatorial. Ya, más o menos. Y como les decía en la clase anterior, Cuenca y Guayaquil no querían que nos llamemos Reino de Quito, ni la Real Audiencia de Quito, ni nada por el estilo. Ellos no estaban de acuerdo con el nombre, pero a tiempo se instaló en el Ecuador la misión geodésica francesa, aquella que estudiaba el arco de dimensión que bordea la Tierra. O sea, estaban estudiando recién la línea Ecuador para ver en dónde era el centro del mundo. Entonces coincide que se instalaron en el Ecuador, precisamente en nuestro país, y ellos dijeron que Ecuador viene a ser el centro del mundo, porque por nuestro país atravesaba esta línea. Entonces los guayaquileños, los cuencanos y los ecuatorianos dijeron, sí, llamémonos Ecuador. Definitivamente es un bonito nombre para nosotros, dijeron. Estuvieron todos de acuerdo en que nos llamemos Ecuador. Pero Ecuador, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir en latín? Ecuador en latín significa igualador. Igualador es la línea que divide al mundo en dos partes iguales. Eso habíamos visto. Entonces, nuestro nombre en latín significa igualador. En español, Ecuador, ¿no? Obvio. Así fue como nació nuestro nombre. Ahora, cuando ya nacimos nosotros como nombre, ya nos llamamos Ecuador todo, resulta que las guerras ya no fueron con el Perú ni con Colombia, ya fueron guerras dentro del Ecuador. Hubieron muchos enfrentamientos, ¿saben por qué? Porque nosotros queríamos todos tener derechos. Como ya éramos una república, queríamos tener derechos. Pero lamentablemente en ese tiempo, solo los que tenían derechos eran los hombres. Y no todos los hombres, solamente los hombres que sabían leer y escribir eran de buenas familias y que tenían 300 pesos. Solo ellos nomás eran considerados ciudadanos. Las mujeres no, los indígenas no, los esclavos mucho menos. Entonces, a las mujeres no se les daba derecho a educarse, derecho al voto, derecho a, algo justo. No teníamos las mujeres derechos, solo los hombres y eso, pocos hombres. ¿Saben por qué buscaban a los hombres que tengan dinero? ¿Por qué creen que era? Para que ellos también sean beneficiados. Verán, buscaban a los hombres que tengan dinero, era porque el Ecuador en ese entonces era extremadamente pobre. Con lo de la batalla de independencia y todo lo demás, nosotros quedamos muy pobres. Todos los países quedaron pobres. Agotamos nuestros recursos económicos, pedimos prestado dinero a otros lugares y nosotros quedamos pobres y endeudados. Entonces, lo que se quería era ciudadanos que tengan dinero, por lo menos $300, para que ellos paguen un impuesto. Entonces, a ellos les cobraban un impuesto y esos impuestos, si ven, vienen desde esa época, porque hasta la actualidad estamos pagando nosotros impuesto a la renta, impuesto al esto, impuesto al otro, ¿no es cierto? Entonces, viene desde ese tiempo. Quería que los ciudadanos paguen un impuesto para con ese dinero, que el Ecuador entonces recién estaba como que naciendo, entonces con ese dinero poder nosotros desarrollar nuestra economía.
Entonces, así nació el Ecuador. No teníamos una constitución. Teníamos, pero era una constitución con poquísimos derechos. Solamente para unos cuantitos los derechos. Hoy en día todos tenemos derechos. Todos tenemos derechos y asimismo deberes. ¿Quiénes son los que dejan de tener derechos? ¿Quiénes? Los presos. Los presos, los privados de la libertad, exacto. Solo ellos no tienen derechos. Pero gracias a que en ese tiempo lucharon las mujeres, los indígenas, los esclavos, gracias a esas luchas, que yo les decía que ya no eran luchas entre países, sino dentro del país, eran esas luchas por reclamar los derechos. Pero gracias a esas luchas, nosotros hoy en día, las mujeres al menos ya somos ciudadanas, podemos sufragar, podemos ocupar cargos importantes, incluso en el ejército, en la marina, qué sé yo, gracias a esas luchas, ¿ya? Así fue como nació entonces el Ecuador. Vamos hoy día a completar esta página de aquí, que es la página 30. Por favor, todos igualitos conmigo, busque un resaltador, una pintura, lo que sea, pero vamos todos iguales. Ya, aquí dice, y ojo que esta hora, verá que es la hora que va juntita con el recreo. Si usted no termina de hacer conmigo, no se va a... Ya. Resaltemos donde dice aquí. Ya. Los grupos de notables que habían gozado de puestos y prestigios durante el régimen colonial lideraron el proceso de la creación de las nuevas repúblicas. Más abajito, al inicio de la vida republicana de los países americanos, ni las mujeres, ni indígenas, ni personas esclavizadas eran consideradas ciudadanos. Más abajo, voy a borrar. Trabajará igualito conmigo para borrarle, ¿no? Ya, borro. Acá. Mire dónde estoy señalando. Las nuevas repúblicas garantizaban múltiples libertades, pero no para todos. Cuando se fundaron las nuevas repúblicas, uno de los primeros derechos que se aseguraron fue el respeto y defensa de la propiedad privada. Hasta ahí. Mire entonces lo que hicieron. Aquí está en el gráfico. Las personas de poder empezaron a masacrar a los indígenas, que eran quienes tenían tierras. Los indígenas tenían propiedades en el campo. Y las personas de poder empezaron a matarlos a fin de quedarse ellos con sus tierras. Ayúdame ahí con la lectura, por favor, Yaren. Con el fin de beneficiarse de los territorios de los pueblos indígenas, las élites americanas masacraron o exterminaron a muchos grupos, con apoyo de los estados, pues no eran vistos como ciudadanos, sino como inferiores, en la imagen caucheros explotando árboles de los territorios indígenas. Ya, entonces si ven, los empezaron a matar prácticamente para quedarse con sus territorios, porque los indígenas en ese tiempo no eran considerados muy inferiores, un poquito más que los esclavos tal vez, nada más. La libertad, a ver, resalte la partecita de arriba. Las libertades sobre las cuales se debatió en el siglo XIX fueron muchas. Una de ellas, la libertad de imprenta, conocida como libertad de opinión o libertad de expresión. ¿Por qué era que se luchaba tanto por este derecho? Porque la gente sabía que si ellos podían decir lo que pensaban, sin que les pase nada, sin que los torturen, sin que los maten, sin que nada, entonces con esto hubiesen ellos logrado mucho, ya lograban, porque decían lo que pensaban sobre las personas de poder, sobre aquellos que se estaban llevando todo. Pero lamentablemente esto les prohibían a ellos hablar porque los mataban si decían algo al respecto de lo que ellos pensaban. Hoy en día sí existe ya la libertad de expresión, por eso es que nosotros podemos publicarlo, incluso nosotros lo publicamos a veces hasta en las redes sociales, ¿no es cierto? Se lo publica lo que uno piensa y no por eso te persiguen y te matan. Bueno, a veces sí se viola ese derecho de que cuando tú dices alguna cosa que donde haya corrupción o piensas que están haciendo mal,
sí te persiguen y te matan, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado a veces de lo que se dice también, ¿no? Incluso hace no mucho mataron a un periodista, lo persiguieron porque él iba a hablar algo, iba a sacar una verdad a la luz, como quien dice, y prácticamente lo mataron. Ya, vamos entonces abajito donde dice, el siglo XIX fue el siglo de enfrentamientos armados, más allá de las guerras de independencia. Si bien los españoles fueron derrotados, la guerra continuó entre países para definir sus fronteras. Más abajo, el uso de la fuerza solo era útil a un gobierno durante un tiempo. Luego necesitaba del apoyo de la población. Y por último, acá abajito, en este contexto, gran parte de los debates del siglo XIX se enfrascaron en si se debía dar libertad absoluta de prensa o de imprenta. Ya. Vamos a ver, ahí tenemos un gráfico, ¿no? En la parte de abajo. ¿Qué te dice ese gráfico de ahí? A ver, déjame ver. Solamente con verlo nomás. Solamente con ver. Gráfico de aquí, míralo. Solo veas, no leas lo de abajo, pero ¿qué quiere decir? Según tu criterio. Pues no poder hablar ni siquiera decir nuestras opiniones, tener la mano cerrada, como dice ahí, o la boca sin poder decir ni escribir nada. Ya, sí, muy bien. Sí, que tú quieres decir lo que piensas, ¿no es cierto? Que queremos decir a veces lo que pensamos, pero lamentablemente hay personas que tienen gran poder que a veces no lo permiten, no permiten que nosotros nos expresemos, que el pueblo se expresa. Más bien como que lo torturan, como que no le prohíben hacer alguna cosa. Entonces este gráfico nos dice muchas cosas. Estamos con un lápiz para poder expresar lo que nosotros decimos, pensamos, para poder escribir, pero hay mucha gente que no lo permite. Abajito resalta en donde dice la libertad religiosa. Esta es otra cosa que hubo en aquel tiempo. O todos eran católicos porque no podía haber más religión. La libertad religiosa también experimentó un largo proceso de debate y lucha en América Latina y fue motivo de revueltas y guerras. Entonces, muchos lucharon para que se respete la libertad de religión. Hoy en día hay muchas religiones y sí son respetadas. Hoy día se respetan, incluso la nuestra, a veces los que vienen a golpear también la puerta para enseñarnos la palabra de Dios. Antes no era así, solamente había la religión católica, solamente existía la que fue traída por los españoles, pero no había ningún otro tipo de religión. Gracias a que hubieron enfrentamientos, guerras y revueltas, hoy en día nosotros ya podemos escuchar de diferentes religiones, ¿no? Incluso yo calculo que dentro de un aula de clase, por lo menos unas 10 personas pertenecen a una religión diferente a la católica y no por eso son discriminadas, no se les dice nada. Abajito también resaltamos donde dice, en un principio, las nuevas repúblicas eran católicas y sobre esa religión se creó la nación. Es más, porque para ser ciudadano necesitaba ser católico. Los que no eran católicos o creían en otra religión, al inicio no podían ser ciudadanos. Por último, resaltamos donde dice, sin embargo, con el paso del tiempo, nuevas leyes se dictaron para la libertad de culto. Por eso les digo, hoy en día ya tenemos varias religiones. Están los testigos de Jehová, los santos de los últimos días, los evangelistas, los católicos, los creyentes, incluso aquellos de la religión musulmana también viven entre nosotros. Y en fin, muchas religiones que al inicio no había. Nos pasamos, por favor, jóvenes, a la siguiente hoja. La lucha por los derechos. En la actualidad, resalten esta partecita, en América Latina todos los ciudadanos con mayoría de edad
pueden participar en los procesos electorales. Los que tienen mayoría de edad, ¿cuántos años tienen que tener para ser mayores de edad? 18. Ya 18. 18 años. Entonces, una persona que ya tiene 18 años ya puede ejercer el voto. Incluso puede elegir y ser elegido, que a ti también te elijan como algún representante para el pueblo. Acá resaltemos. Desde el siglo XIX, grupos de mujeres se organizaron para exigir el derecho al voto como uno de los elementos de la lucha más profunda. También la equidad de género, mire, desde el siglo XIX, hombres y mujeres somos iguales ante la ley, no físicamente, pero ante la ley sí. Las primeras sufragistas fueron mujeres políticamente comprometidas en exigir a los gobiernos el derecho de votar, pero muchas de ellas fueron apresadas, golpeadas, abandonadas y asesinadas. ¿Qué era lo que querían conseguir las mujeres con el derecho de votar? ¿Qué es lo que querían ser? Derecho a la democracia. Democrático. Ya, eso significa que querían ser ciudadanas. Sí, por eso queríamos tener ese derecho al voto para que nos consideren también ciudadanos. Y ya sabe usted que a un ciudadano ya tiene todos los derechos, más la alimentación, la educación, salud y todo lo demás, ya tiene derecho a todo. Entonces, por eso era que la lucha era porque a nosotros también nos dejen sufragar, o sea, votar, para ser consideradas ciudadanas. Borro esta partecita, ayúdame por favor ahí con la lectura, Daniela. De aquí del gráfico justamente, ¿qué dice? Después de muchos años de lucha, los movimientos indígenas de América Latina se han vuelto los grupos mejor organizados y más sólidos en la lucha por sus derechos. Ya, muy bien. Entonces, si ven, los grupos de los indígenas son otros de los que han sacado la cara por el país. Porque no sé si ustedes han visto que cuando hay una reforma en las leyes del gobierno, digamos, va a subir el pasaje, los indígenas son los primeritos que salen en montón y ellos no esperan. Se reúnen y caminan kilómetros y kilómetros hasta llegar a la capital a reclamar sus derechos. Entonces ellos sí son súper decididos. Gracias a ellos es que nosotros hemos logrado algunas cosas. Por ejemplo, cuando va a alzar el pasaje, ellos son los primeros perjudicados porque como ellos sacan sus productos del campo, tienen que pagar, a veces el pasaje tienen que pagar hasta las ciudades de los productos y a ellos se les hace demasiado caro. Entonces, por eso ellos protestan y son un grupo muy unido. Entonces, resaltemos aquí donde dice, también los pueblos indígenas se organizaron a lo largo del siglo XX para exigir sus derechos. Gran parte de la población había asimilado el discurso racista del siglo XIX. Aunque ya todos tenemos derechos, ustedes saben que no han desaparecido, el racismo no ha desaparecido para nada, no. Seguimos siendo racistas. Entonces, si se supone que ya todos tenemos derechos, se supone que el racismo debe extinguirse y no es así. El racismo sigue presente en nuestra sociedad, sigue presente. El pueblo indígena había sido capaz de organizarse por siglos, pero recibía el menosprecio de las élites. Ya, entonces como eran considerados inferiores y las élites es el grupo más alto que hay en la sociedad, ¿no? Por eso se les dice las élites. Entonces, como el grupo más alto de la sociedad considera que los indígenas son un grupo demasiado inferior, por eso es que a ellos no se les quería dar los derechos porque la élite no quiere ser comparada con un grupo inferior. Siempre los grupos, los de escala social alta, ellos quieren ser considerados como mejores. Por eso es que hasta la actualidad existe la discriminación. Y con esto ahora sí nos pasamos, chicos, a resolver el taller y queda concluido. Dice ahí, explica, ¿en qué consistieron los debates sobre la libertad de prensa del siglo XIX? Libertad de opinión o libertad de expresión. Ya, muy bien.
Libertad de prensa y de imprenta es la libertad de opinión o de expresión. Muy bien. Eso, chicos, ustedes lo encuentran justamente en la página 31, arribita de la imagen, en el párrafo que está arriba de la imagen. Ahí dice, en este contexto, gran parte de los debates del siglo XIX se enfrascaron en que se debía dar libertad absoluta de prensa e imprenta o debía procurar de manera más adecuada delimitar sus excesos. No obstante, cual fuere la posición de un gobierno, se veía la necesidad de controlar o restringir, la libertad de prensa. Entonces, todo eso tienen ustedes que copiar hasta la palabrita prensa. Déjenme ver si puedo regresar nuevamente a la página anterior para, ya, aquí mire, encima del gráfico. Desde aquí, justo desde ahí, hasta la palabrita prensa que me imagino que está por acá. Todo ese párrafo tiene exactamente unos 3 minutitos para que usted lo pueda copiar en la pregunta número 1 mientras yo le tomo la lista. Si tiene alguna duda, me avisa, por favor. Apolo. Presente. Y ojo, chicos, que el que no termina esa página no puede retirarse al recreo. Avilés. Presente. Cabrera. Presente. Calderón. Presente. Antuña. Presente. Zapú. Eso ya no está, pero sí tiene justificación. Ah, sí, verdad, gracias. Ya. Espín. Guananga. Dicen Spin igual tiene justificación Presente. porque está delicada de salud. Ah, ya, listo, gracias. Ya, Herrera. Presente. Méndez. Ordóñez. Presente. Orozco. Presente. Ortiz. Presente. Palahuachay. Presente. Pico. Presente. Quinaucho. Presente. Rocha. Presente. Juárez. Rubio. Presente. Ruiz. Presente. Salazar. Presente. Toscano. Ullauri. Presente. Vaca. Presente. Vallejos. Presente. Yambay. Presente. Llanes. Presente. Lucero. Presente. Naranjo. Presente. Molina. Ya. Listo, chicos. Entonces voy a ir a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Siguiente pregunta. Resume la lucha de los pueblos indígenas por los derechos. En lo que hemos visto de la lectura de este texto, ¿quiénes nomás han luchado por los derechos? Los indígenas, las mujeres, las indígenas. Está muy bien. Entonces, eso vamos a escribir ahí. Mujeres e indígenas, ¿no? Ellos son hasta aquí los que han luchado. Claro que después, con el paso de los tiempos, han habido bastantes luchas por reclamar los derechos. Incluso, imagínense, la comunidad LGBTI también ha luchado para que se les reconozca derechos y no se los vea como personas extrañas. Ellos también. También han luchado aquellos que quieren los que luchan por la conservación del medio ambiente, grupos de animalistas, grupos de personas que defienden a la naturaleza. Ellos también han luchado con el paso de los tiempos, pero en un inicio la gran lucha fue de las mujeres, ¿no? Entonces vamos a poner primero de los indígenas también. En América Latina, los pueblos indígenas fueron los primeros en realizar grandes luchas para exigir sus derechos. Y no ser considerados inferiores.
coma. También las mujeres lucharon. ¿Por qué era que lucharon las mujeres? ¿Cuál era la causa principal de su lucha? Por sus derechos. Para ser llamados ciudadanos. Para ser ciudadanos. Entonces lucharon para el voto, ¿no es cierto? Para que les den, para que se reconozca el derecho al voto. Y ser consideradas ciudadanas. ¿Ya? Hasta ahí les espero un momentito, ¿no? Mientras tanto, jóvenes, ¿alguien más de ustedes para no dejarle con el 0 ya subió el portafolio? Porque solamente tenía el reporte de pocos. Quienes ya tienen el portafolio listo, igualito, infórmenme ahorita para yo ir directamente a su portafolio y corregirles el 0. Porque hoy tarde ya les va a llegar a Educay de pronto la mala nota y se van a dar, ahorita todavía porque no está en Educay, pero ya hoy tarde registro notas en Educay y ahí sí. A ver, la Kelly me dice que ya te reviso, Kelly. ¿Quién más? Yambay, profe. Guananga, profe. Molina. Espérenme un ratito. Yambay, Calderón, profe. Guananga, Molina. ¿Quién más? Calderón. Calderón, Rocha. Rocha. ¿Quién más? Solo 5 y los demás tienen todo 0. ¿Por qué yo les sigo poniendo? Profe, Dime. yo en la Yauri, tarde profe. le puedo enviar por WhatsApp el nuevo link de mi portafolio. Sí, pero hasta hoy día, Porque por mire. favor, Anthony. Sí, porque mi celular Yo está le mando apagado. más tarde el link porque no tengo celular. Ajá. Ya. ¿Nadie más, chicos? ¿A nadie más les reviso el portafolio? ¿Seguros? Bueno, verán, entonces les voy a volver a confirmar quiénes sí les voy a recalificar la nota. Cabrera, Calderón, Guananga, Rocha, Ruiz también. Bueno, Ruiz, está también Yambay, Lucero que dice que ya me va a enviar y Molina. Ordóñez, Liz. Naranjo, dice. Aviles. Ordóñez. Orozco igual. Yauri también, profe. ¿Quién? Salazar, Yauri. tarde, profe. Yaure. Ya. Salazar, profe. Salazar, ya verán. Después no me dirán. Rubio, profe. Toscano, profe. Toscano, ¿ya tienes también listo el portafolio? Ortiz también dice. Ya, Quinaucho también, profe. Ortiz, Quinaucho. Ya. Rubio, profe. Verán, si yo abro los portafolios y me encuentro que están vacíos, ahí sí les pongo 2 ceros, no 1. Ya, ¿listo, chicos? Entonces, la última pregunta y con eso finalizamos, ¿ya? Voy a borrar esto. Si no terminó, tómele una fotito rapidito. O una captura. Dime. Yo el día viernes le envié por WhatsApp mi nuevo URL. Sí tengo tu... Yo también, profe Yambay. Yo también, le dicen naranjo. Porque el día viernes, verán, quien me envió fue Sheila, Ariana Cantuña, Kelly, Daniela Naranjo, Wendy y Michelle. Ellas me enviaron un nuevo link, bueno, me enviaron el link que ya lo tenían o uno nuevo que yo ya voy a entrar. Listo, chicos, entonces con eso vamos a hacer la última pregunta y chaito. Dice, ¿quiénes fueron los responsables de la consecución de libertad y equidad de los derechos? ¿Quiénes serán los responsables para que los derechos de hoy en día se cumplan? O que Los tengamos indígenas. derechos? ¿Quiénes? Los indígenas y las mujeres. Ya, Indígenas y mujeres. indígenas, mujeres y todo el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo, jóvenes? Porque eso se ha dado gracias a que no nos hemos quedado con los brazos cruzados y que cuando tenemos que reclamar un derecho hemos salido a la calle todos, ¿no? Y en algún momento nosotros hemos manifestado o por lo menos hemos dicho que no estamos de acuerdo. Entonces, todos somos los que hemos luchado, todo el país ha luchado para que se cumplan nuestros derechos. Vamos a poner ahí los logros en materia de derechos. Logros en materia de derechos que fueron concedidos por el Estado, ha sido
Gracias. Gracias al resultado de las luchas civiles. Gracias al resultado de varias luchas civiles. Por eso les digo, todo mundo estamos a la expectativa de salir a protestar, ¿no? Muchos han protestado hoy en día para que se cumplan sus derechos, pero también, por ejemplo, hay que ver ahí, los pedófilos, y saben ustedes quiénes son ellos, ¿no es cierto? También están luchando por sus derechos. Ellos también luchan. Y usted sabe que es un pedófilo, a ver, ¿quién sabe? Aquellos que, a ver, ¿quién sabe? Sin ver en el internet, no saben. Son aquellos que quieren que se les respete los derechos de estar con personas o con niños, por ejemplo. Son personas mayores que les gusta estar relacionados con los pequeños, con los niños, con menores de edad. Por lo general son hombres. Son los hombres mayores ya adultos que quieren estar conviviendo con niñas. Entonces, ellos también están luchando supuestamente para que se les reconozca ese derecho. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Creen que no debería, ¿no es cierto? A ellos no se les debería, mientras tanto que ellos dicen que es un derecho de ellos, que se les reconozca ese derecho en la Constitución. Eso para mi manera de pensar es como o sea, no sé, tienen ellos un pensamiento muy, no sé cómo expresarlo, chicos, pero a ratos hasta miedo me da. De pensar de que ellos luchen para que se les reconozca derechos. O sea, para que no se los juzgue o no se les sentencie de que puede ser una violación siempre y cuando la niña esté de acuerdo, claro, ¿no? Pero hay muchas niñas que por dinero, porque son demasiado pobres, no les queda más que juntarse con personas adultas. Entonces ellos quieren que se les reconozca como un derecho normal, común y corriente, que no pasa nada, y no es así. Sí luchan los de la comunidad LGBTI para que se les reconozca sus derechos, ya. Pero no todo mundo tiene que estar luchando por derechos absurdos. Dejo de compartir, chicos, esta partecita. Sí, pero sí, no pasa la página 25. Ay, sí. Chicos, hagamos una cosa. Sigue pendiente esa pregunta. Es por el tiempo ya. Porque ya estamos con 39, ¿sí? Está pendiente. No nos vamos a olvidar. Algún momentito la regresamos a hacer. Igual la clase sí la comprendimos, creo yo. Entonces solamente se va a retirar los estudiantes que sin retirarse ahorita. Cuidado con que alguien se retire de la reunión. Cuidado con que alguien se retire de la reunión, que ahorita me doy cuenta quiénes. Bueno, dos parece que ya se retiraron. Porque ya estamos 29. Ya, y con eso yo voy a decir quién sí se sale de la reunión y quién no. Ya, a ver, puede retirarse Samantha, Ángel, Danilo, Paul, Michelle, Kelly, Emily y Kenji. Chaito. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, ya. Déjeme ver quién más. Yaren, Mateo, Pico, Joyce, Adriana, Josué, Gerau. Hasta luego, Liz. Chaito. Hasta luego, Liz. Adiós. Sheila. Déjame ver bien, Luis, el libro acerca más. Súbele un poquito más a la última pregunta. Ya, Luis. Wendy, Ariel, Victoria, Sol. Hasta luego, Liz. Hasta luego, Derek. Salga.